Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo se dirige a sus discípulos y dice lo siguiente desde el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Al finalizar el año, muchas personas se ponen objetivos y quizás analizan aquellas cosas que hicieron durante todo el transcurso del año que está finalizando, como se ponen a ver también proyectándose al año entrante y empiezan a decir: ¿qué cosas voy a proponerme para hacer en este año que viene? Bueno, amados hermanos, yo les invito a que podamos tener como objetivo principal el objetivo de la vida eterna. Si yo te preguntara cuál es la razón por la que el Señor te ha salvado, cuál es la razón por la que el Señor te ha dado vida eterna, ¿tú qué me dirías? Bueno, el Señor Jesús dice: la vida eterna consiste en una cosa. Consiste en conocer al único Dios vivo y verdadero y a Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. Así que si tú tienes como objetivo o evalúas tu año, evalúas este año 2023 que está terminando, ¿cuáles son los parámetros con los que los evalúas? Dices: yo ya he logrado estas otras cosas. O tienes como parámetro de evaluar este año 2023 diciendo: ¿cuánto hoy puedes decir que conoces más del Señor, más del único Dios verdadero y más de Jesucristo al finalizar este año? ¿Conoces más de cómo lo conocías al principio? Y te pregunto, ¿cómo vas a iniciar este año 2024 en la voluntad del Señor? ¿Tienes el objetivo de este año quiero conocerle más? Y ese es el objetivo que nosotros tenemos con esta serie de estudio que hemos estado llevando. La serie se titula Los Yo Soy de Cristo. Y hemos estado viendo aquellas declaraciones del Señor Jesucristo en las cuales Él presenta características de su persona, pero a su vez lo hace al lado de una afirmación: yo soy. Y como decíamos, esta palabra yo soy equivale a aquel nombre con el que Dios se presentó a Moisés en Éxodo capítulo 3, diciendo: yo soy el que soy. Jesús, al decir yo soy, está diciendo: yo soy el Dios vivo y verdadero. Yo soy aquel que siempre existió y ahora viene al mundo. Yo soy el que siempre existió y ahora vino a este mundo. Hemos visto: yo soy el pan vivo y verdadero. Hemos visto: yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Cada una de estas características presentándonos quién es el Señor Jesucristo. En esta oportunidad, a la luz de Juan capítulo 15, desde el versículo 1 al 7, que fue la lectura del pasaje que hizo nuestro hermano Gunnar, vamos a ver un nuevo yo soy. Yo soy la vid verdadera. Y vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Punto número 1, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Punto número 2, todo pámpano que está en la vid debe llevar fruto. Repito, punto número 2, todo pámpano que está en la vid debe llevar fruto. Y punto número 3, los pámpanos necesitan permanecer en la vid. Los pámpanos necesitan permanecer en la vid. Así que, abriendo nuestras Biblias en Juan capítulo 15, versículo 1, entramos a nuestro primer punto. Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Permítanme primeramente entrar en contexto, hermanos. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan y vemos desde el capítulo 13 en adelante, ya estamos entrando a la última etapa del Señor Jesús en el ministerio.
ya son los últimos días. En esta parte que Jesús está hablando con sus discípulos, ya se encuentra en los últimos días antes de ser arrestado, antes de ser enjuiciado y luego ser crucificado. Así que el Señor Jesús, en el capítulo 14, ha estado consolando a sus discípulos. Ha estado animándoles, diciéndoles que aunque es cierto que el Señor Jesús se va, también es cierto que el Señor un día va a volver por ellos. Así que no deben entrar en una desesperación, en una pérdida de fe y de confianza. Así que el Señor en estos capítulos está consolando y preparando a los discípulos para lo que va a ser su partida. Y es en ese contexto que entramos al capítulo 15. Versículo 1, Jesús les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Con cada uno de los yo soy que hemos estado estudiando en los pasados domingos en esta serie, hemos visto que todos los yo soy que Cristo ha estado haciendo ha sido en comparación a figuras que ya se presentaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús dice: yo soy el pan vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque estaba haciendo referencia y comparación al maná con el cual el pueblo de Israel fue alimentado en el desierto durante 40 años. Luego hemos visto que Jesús dice: yo soy la luz del mundo, también en referencia a que el pueblo de Israel fue guiado por una luz, fue guiado por una columna de fuego en el desierto. Como también en la palabra de Dios encontramos que se refiere a Dios como la luz. Y Jesús viene a decir: yo soy esa luz, yo soy esa luz. Así que Jesús constantemente está haciendo referencia y uso a aquellas figuras del Antiguo Testamento. Jesús, cuando dice: yo soy el buen pastor, ¿a qué se está refiriendo? El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahora cuando viene el Señor Jesús a decir: yo soy el buen pastor, ¿qué está diciendo? Yo soy aquel buen pastor de nuestras almas. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Jesús haciendo uso a aquellas figuras y referencias del Antiguo Testamento. Ahora, Jesús en este yo soy también está haciendo referencia a algo del Antiguo Testamento. Jesús le está diciendo: yo soy la vid verdadera, porque en el Antiguo Testamento se hace referencia a otra vid. ¿Cuál es la vid a la que se hace referencia el Antiguo Testamento? Quiero que me acompañen al libro del profeta Isaías, capítulo 5. Isaías capítulo 5. Vamos a dar lectura desde el versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá en el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. El profeta Isaías hace referencia, usa la figura para describir al pueblo de Israel como una vid, como una viña. Y va a decir la palabra de Dios que Israel fue plantado como una viña para que éste diese fruto. Y yo pregunto, amados hermanos, ¿cuál es el fruto que debe producir una viña? Debe producir uvas. Uvas.
lo que el Señor esperaba de aquella vid era que produjese los frutos que correspondían a esa vid, uvas. Pero lo que va a decir el profeta Isaías es que Israel no produjo los frutos que debían producir, sino que produjo uvas silvestres. Produjo un fruto extraño, produjo un fruto diferente, por lo cual Dios juzgó a la vid, juzgó a esta viña, Israel, por no producir los frutos esperados. De esta manera, Dios dice que ahora desecha a esta viña. Amados hermanos, lo que nos está mostrando el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, es que la viña en el Antiguo Testamento, la figura de la vid, era referida al pueblo de Israel. Israel era aquella vid que el Señor había plantado para que dé fruto. Bueno, ¿qué pasa con el pueblo de Israel luego de que el pueblo produce un fruto diferente? Dice que el Señor lo desecha. Ahora, el Salmo 80, quiero que me acompañen en su Biblia al Salmo 80. El Salmo 80 es un salmo en el cual se pide clemencia. Es un salmo de oración, súplica por restauración al Señor. Y quiero que me acompañen desde el versículo 3 en adelante. Dice: oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tus rostros y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. La oración de este salmo es por la restauración de aquella vid que había sido desechada, aquella vid que había producido fruto extraño. Ahora el pueblo clama por restauración, el pueblo clama por la misericordia del Señor. Ahora, ¿qué es la promesa que encontramos en este Salmo 80? Quiero que bajamos un poquitito al versículo 15. La planta que plantó tu diestra y el renuevo del campo la devora, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada. Perezca por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Este salmo hace una promesa sobre un varón de su diestra, el varón de la diestra de Dios. Y hace una promesa sobre un hijo de hombre que vendría a restaurar la viña. Un hijo de hombre que venía a restaurar al pueblo de Dios. Amados hermanos, ¿de quién está hablando este salmo? ¿Quién es ese hijo de hombre que vendría? ¿Quién es el varón de la diestra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es interesante que todo esto se ve reflejado en el Antiguo Testamento. Se ve reflejado a Israel como una viña. Todos los judíos conocedores del Antiguo Testamento sabían que la vid representaba al pueblo de Israel. Pero ahora viene Jesús y dice: no, yo soy la vid verdadera. Israel se había convertido en una vid corrupta, en una planta de uva que no producía uva. Y el Señor dice: ¿por qué Israel no cumplía ese propósito? Porque yo soy la vid verdadera. Todos los judíos creían que la salvación estaba arraigada o estaba relacionada a Israel como nación. Pero ahora el Señor Jesús viene y deja claro diciendo: no, yo soy
quien produce vida. Yo soy la vid verdadera. Todo se relaciona conmigo. Y amados hermanos, aquí nosotros tenemos una importante aplicación que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros vemos todas las promesas en el Antiguo Testamento, hay muchos que estudian y dicen, aún falta que se cumplan muchísimas promesas para el pueblo de Israel. ¿Saben? Todas las promesas a Israel, ¿en quién tienen su cumplimiento? Tienen su cumplimiento en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdadera vid. En otras palabras, como algunos teólogos dicen, Cristo es el verdadero Israel al que se le hicieron las promesas. Cristo es el cumplimiento de todo. Es interesante que cuando uno ve el paralelismo que existe entre Israel y Cristo, uno encuentra que Cristo es aquel verdadero Israel, aquella figura que se presentaba en el Antiguo Testamento en la nación de Israel, y Cristo viene a ser el cumplimiento. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el Salmo 80, versículo 8, dice: hiciste venir una vid de Egipto. De Egipto. Ahora, es interesante cuando nosotros vamos a Mateo, acompáñenme en sus Biblias al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 2, desde el versículo 13, vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y entonces José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esa profecía del profeta Joel es una profecía que habla de Israel. Cuando usted lee Joel, que es la profecía la cual está mencionando Mateo, está haciendo referencia a que aquel hijo que Dios trajo de Egipto es Israel. Ahora, cuando nosotros vemos la interpretación en el Nuevo Testamento, vemos que Mateo está diciendo, aquel hijo que trajo Dios de Egipto es nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Jesús, al decir yo soy la vid verdadera, está diciendo yo soy aquel en el cual se encuentra vida verdadera. Yo soy aquel en el cual se encuentran las promesas, todas las promesas hechas a la vid extraña que fue Israel por su incumplimiento, ahora tienen su cumplimiento completo en Cristo, la vid verdadera. Volvemos a nuestro pasaje en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, el Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es interesante que cuando nosotros vemos cómo el Señor opera, vamos a ver que la Trinidad tiene un orden operacional. Aunque son tres personas y estos tres son uno solo, vamos a ver que el Hijo y el Padre hacen funciones diferentes en el plan de salvación. Vamos a ver, hay una distinción. El Hijo es la vid, el Hijo es aquel que se le encomendó el plan de salvación, el Hijo es aquel que se le encargó el sacrificio para que redimiese a su pueblo de los pecados, pero el Padre es aquel que planifica, aquel que sostiene al Hijo en este plan de salvación. Así que, hermanos, vemos a la Trinidad, a las tres personas de la Trinidad trabajando para llevar a cabo este plan de salvación, la vid verdadera y el Padre, el labrador. Entramos a nuestro segundo punto. Nuestro Señor Jesús en el primer punto deja claro que Él es la vid verdadera. Él es aquel en el cual se encuentra la vida misma. Todo aquel que quiere tener vida tiene que unirse a Cristo, tiene que estar unido a Cristo. Para ser salvos no tenemos que unirnos a Israel, no tenemos que ser israelitas, no tenemos que judaizar, no, tenemos que ser unidos a Cristo, y la forma en la cual somos unidos a Cristo es por medio de la fe. Por medio de la fe somos unidos a nuestro Señor
Jesucristo. Ahora nuestro segundo punto es: todo pámpano debe producir fruto. Todo pámpano debe producir fruto. Versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora el Señor empieza a enfocar sobre la responsabilidad y la naturaleza de los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Los pámpanos son las ramas de la uva, son las ramas de la planta de la vid. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que toda rama que no produce fruto ha de ser cortada. Ha de ser cortada. Hermanos, cuando nosotros vemos cómo crecen las vid, las plantas, los viñedos necesitan ser constantemente podados, cuidados, porque siempre produce ramas excedentes, es decir, ramas infructíferas. Y lo que debe hacer el labrador es cuidar aquella vid, es podarla de aquellos excesos. Número 1, primera enseñanza, primera aplicación con respecto a esto, amados hermanos. La vid del Señor, vamos a decirlo de esta manera, siempre van a haber ramas excedentes. Así como en otra parábola el Señor Jesús va a decir que junto al trigo crece la cizaña, de la misma manera, junto a las ramas que producen fruto, van a crecer ramas que han de ser desgajadas. ¿Qué nos está diciendo, amados hermanos? En la iglesia local, en la iglesia visible del Señor, no todos son ramas unidas y que van a producir fruto, sino que no todos los que congregan, no todos los que asisten a una iglesia son hijos de Dios. Eso es, hermano, lo que tenemos que tener en claro en primer lugar. Todo aquel que no lleva fruto, en verdad significa que no pertenece a la vid. La evidencia, aquello que va a mostrar aquel pámpano que está unido a la vid, es el fruto. Es el fruto. Amados hermanos, no nos dejemos engañar. Por congregarnos, por estar reunidos aquí, no somos automáticamente creyentes, no somos automáticamente hijos de Dios. Creo que muchas veces hemos dado el ejemplo, pero usted por ir a Pollos Panchita no se convierte en pollo, ¿verdad? O por entrar a un garaje no se convierte en auto. No, por estar en un lugar, por estar en una iglesia, no te conviertes en creyente, en hijo de Dios. Aquello que va a evidenciar es el fruto. Y el Señor Jesús en Mateo 7 dice: por sus frutos los conoceréis. Amados hermanos, lo que el Señor está mostrando en este pasaje es que no todos son creyentes, no todos pertenecen a la vid, sino aquellos que llevan fruto, aquellos que llevan fruto. Es interesante, amados hermanos, que la palabra de Dios va a mostrar que el fruto de los hijos de Dios, el fruto que produce un hijo de Dios, es bien claro, es evidente. El fruto que produce un hijo de Dios no es opcional. Amados hermanos, producir fruto para un hijo de Dios no es una opción, sino que es algo que corresponde a su nueva naturaleza. Sí o sí, el hijo de Dios va a producir fruto, en mayor o en menor medida. La única diferencia que puede existir entre los creyentes es que quizás algunos por negligencia espiritual van a producir menos frutos que otros, pero van a producir frutos. La parábola del sembrador en el Evangelio de Marcos capítulo 4, acompáñenme en sus Biblias, hermanos. Marcos capítulo 4 nos va a mostrar sobre aquel sembrador que salió a sembrar. Y va a haber una característica importante que va a ser la distinción entre los distintos tipos de terreno. Marcos capítulo 4, desde el versículo 3. Oíd, he aquí,
El sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Versículo 20, la explicación de esto. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amados hermanos, cuando nosotros vemos esta parábola, vamos a ver que incluso en algunos de los terrenos la semilla que cayó brotó. En otros vamos a ver que brotó y creció un poco. Pero, amados hermanos, la diferencia va a estar en que la que cae en buena tierra crece y produce fruto. Y esa es la evidencia de alguien que verdaderamente ha caído o es un terreno fértil en el cual cayó la palabra de Dios. Amados hermanos, lo que va a distinguir entre un hijo de Dios y el resto es el fruto que produce. Y el fruto que produce los hijos de Dios es el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Estoy seguro que muchos de los que están aquí han debido ver aquella serie mexicana llamada El Chavo del Ocho, ¿verdad? Y había algo muy chistoso que cuando yo era pequeño que veía siempre, que cuando el personaje, el Chavo del Ocho, estaba vendiendo refrescos, venía alguien y preguntaba y decía, ¿de qué sabor es? Y el chavo le respondía diciendo, que parece de limón. Sí, parece de limón, pero sabe tamarindo, pero en realidad es de Jamaica. Amados hermanos, muchos usamos la lógica del Chavo del Ocho con la vida espiritual. Y decimos y vemos a una persona, esa persona es creyente. Piensa como incrédulo, actúa como incrédulo, pero es hijo de Dios. Hermano, ¿creen que eso es posible? Lo que está diciendo la palabra de Dios es que no. Es lo que el Señor va a decir en Mateo capítulo 7. Un árbol bueno va a producir frutos buenos, y el árbol malo va a producir frutos malos. No hay donde perderse, amados hermanos. No hay forma de confundirse entre el Espíritu de Cristo, entre el fruto que produce el Espíritu de Cristo y las obras de la carne. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Desde el versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo va a hacer la comparación entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Quiero que presten mucha atención, hermano, para ver si hay alguna forma de confundirnos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas, son evidentes las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí empieza el contraste, el fruto del Espíritu, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, no hay confusión. No hay cómo confundirnos.
Son dos cosas, nos va a decir, el apóstol Pablo nos va a decir que son dos cosas opuestas. Las obras de la carne es lo opuesto al fruto del Espíritu, por lo cual no podemos confundirnos. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo cuando dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, está haciendo referencia a todo aquel que verdaderamente está unido a Cristo va a producir un fruto. Debe producir un fruto. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Es su naturaleza producir fruto. Y el fruto que ha de producir es de acorde a aquella naturaleza. Si ha recibido vida en Cristo por medio del Espíritu, el fruto que va a producir es el fruto del Espíritu. Volvemos a nuestro pasaje en Juan capítulo 15. Jesús dice: yo soy la vid verdadera. La vida eterna se encuentra en Cristo al estar unido en Cristo. Y todo aquel que está unido a Cristo debe producir fruto. Produce fruto. Algunos producirán más, otros producirán menos, pero verdaderamente el creyente ha de producir fruto, no se ha de quedar infructífero. Pero luego, versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. La palabra limpiará que nosotros encontramos ahí, algunos traductores directamente la traducen como podar, Y lo que está diciendo el Señor es: todo aquel que ya lleva fruto va a ser podado, para que lleve aún más fruto, para que sea más fructífero. Pero el que no lleva fruto, aquel que no es de Cristo, no va a ser podado, sino que va a ser enteramente cortado y desechado. Hermanos, el creyente pasa por un proceso de limpieza para poder producir el fruto correspondiente. Si nosotros queremos producir el fruto que el Señor produce en sus hijos, debemos ser primeramente limpiados. Y lo que nos va a mostrar la palabra de Dios es que habla de una limpieza inicial y de una limpieza progresiva. La limpieza inicial es aquella limpieza conocida como la justificación. El Señor nos limpia de todo pecado cuando nosotros acudimos a Él en fe y arrepentimiento. El Señor nos limpia de todo pecado, nos perdona, pero luego necesitamos ser limpiados, santificados progresivamente. El Señor por eso le dice: vosotros sois limpiados por medio de la palabra. Por medio de la palabra. En Juan capítulo 17, el Señor les dice lo siguiente. Juan 17: santifícalos en tu verdad, transfórmalos, límpialos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amados hermanos, la forma en la que el Señor nos limpia, la forma en la que el Señor nos prepara para poder dar fruto es por medio de su palabra. Hermanos, si usted no es limpiado, si usted no es santificado por medio de la palabra, no va a producir el fruto debido. Así que, hermanos, como conclusión de este punto número 2, existen dos posibilidades, hermanos, solo dos posibilidades. Si es que usted evalúa su vida y dice: no sé si estoy produciendo fruto. Yo te pregunto, amado hermano, hermana, en esta mañana, y haz una evaluación en tu vida. ¿Cuál es el fruto que evidencia tu vida? Solo existen dos posibilidades. Si tu vida no está produciendo el fruto debido, número 1, en el mejor de los casos eres un creyente irresponsable que no está acudiendo a la palabra de Dios, por lo cual no está siendo limpiado para luego producir el fruto debido. Y eso es en el mejor de los casos. En el mejor de los casos eres ese tipo de creyente, irresponsable y desobediente al Señor. Por lo cual el Señor te llama a arrepentimiento. Pero en el peor de los casos, si tú no estás produciendo fruto, es porque probablemente
no seas un pámpano genuino. Probablemente sea porque no estás unido a la vid verdadera, a Cristo. ¿Por qué? Porque el que está en la vid produce fruto. Entramos a nuestro último punto, hermanos. Juan capítulo 15. Punto número 3. Los pámpanos necesitan permanecer en la vid. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es hermoso como empieza el Señor Jesús, este versículo 4. Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Muestra cómo hay una interacción mutua, hay una relación mutua. Ustedes permanecen en mí y yo en vosotros. Es lo que el libro de Cantar de los Cantares va a ilustrarlo cuando dice la figura: yo estoy y amo a mi amado, estoy con mi amado y mi amado está conmigo. Una interacción mutua, una relación mutua. Amados hermanos, cuando el creyente ha sido unido a Cristo, ha sido unido a una relación mutua. Ambas partes. Tú en Cristo y Cristo en ti. Es eso. Ahora, el llamado de permanecer, amados hermanos, no hay que confundir. Hay algunos que interpretan este versículo como un mandato a guardar tu salvación, como si la salvación se perdiese. Debes cuidarla, debes permanecer, porque en el momento en que no lo hagas vas a perder tu salvación. Eso, hermano, no es bíblico. La salvación está segura en las manos de Cristo. ¿Por qué? Porque de Él es. La salvación no es nuestra, la salvación es de Dios. Así que, ¿a qué se refiere con permanecer? Un comentarista dice que permanecer hace referencia a las elecciones que hacemos en la vida diaria, a nuestras decisiones, a nuestro andar diario, andar en el camino, siguiendo los pasos del Maestro. Permanecer ahí, permanecer en mí. El llamado de permanecer es un llamado a no separarse del camino, no separarse de las pisadas, no separarse del fruto que deben producir los creyentes. Luego el Señor va a mostrar que la dependencia de producir esos frutos, los frutos que nosotros producimos, provienen del Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amados hermanos, si un creyente quiere producir fruto, debe permanecer en Cristo. Debe permanecer en Cristo. No ha de separarse. No ha de apartarse en ningún momento de su amado para que pueda producir fruto. Permanecer. No debemos separarnos ni un milímetro del Señor. Recuerdo cuando hubo un momento, hace muchos años atrás, yo me aparté un poco, ¿no?, de congregarme, y estaba realizando una vida no de acorde a la de un creyente. Un hermano se acercó a decirme: ¿cuáles son las evidencias que se van mostrando de alguien que se va apartando? Primeramente, su vida empieza a separarse de la verdad, de la Escritura, empieza a caminar diferente. Luego empieza a distanciarse de la iglesia, empieza a distanciarse de los creyentes, y luego empieza a hacer raíces en el mundo. Bueno, amados hermanos, de la misma manera es algo que podemos aplicarnos y verlo nosotros. ¿Cómo empieza el distanciamiento con Dios? Empieza cuando empezamos a alejarnos de la verdad de las Escrituras. Empieza cuando empezamos a tomar decisiones sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Empieza cuando empezamos a caminar con nuestros propios pensamientos y no de acorde a los mandamientos del Señor. Siguiente paso, cuando yo ya me he alejado de los preceptos del Señor y ya veo que mi comportamiento incomoda a los demás, lo único que me queda es alejarme de la iglesia. ¿Por qué? Porque me siento incómodo y me
y luego empiezo a hacer raíces en el mundo. Hermanos, el Señor está diciendo, tengan cuidado, permanezcan en Cristo, permanezcan en Él. No sé en qué etapa te puedas encontrar tú, hermana. No sé si es que tú aún estás en esa lucha de obedecer o no obedecer a la palabra de Dios, o quizás ya has pasado de que te has estado distanciando de la iglesia. Pero déjame decirte que no es tarde para volver a los pies de Cristo. Algo que vamos a encontrar en la distinción entre un verdadero hijo de Dios y los que no son hijos de Dios es que los creyentes, aunque tropiezan, siguen unidos a Cristo. El apóstol Juan, en su primera carta, primera Juan, si me acompaña, va a mostrar una distinción entre los que son verdaderos hijos de Dios y los que no son. Los que son verdaderos hijos de Dios permanecen en Cristo, sí, no con perfección, pero permanecen en Cristo. Pero va a hablar de aquellos que se apartan y no vuelven. ¿Y qué es lo que va a decir el apóstol Juan? Primera Juan, vamos a ir viendo desde el capítulo 2. Primera Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. De esta manera, el apóstol Juan va a ir mostrando esa característica del Hijo de Dios, de permanecer en Cristo. Versículo 10: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y sigue mostrando características el apóstol Juan de aquellos que permanecen en el Señor. Pero luego llegamos desde el versículo 18 en adelante a aquellos que se apartaron. Versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amados hermanos, permanecer en Cristo es una obra que Dios hace en los hijos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene como promesa de la salvación que todo aquel que está en las manos del Padre no ha de ser arrebatado jamás. Jamás. Puede que en algún momento por negligencia espiritual nuestra tropecemos, pero el verdadero creyente, como aquel hijo pródigo, vuelve al Padre. El verdadero creyente vuelve al Padre. Vuelve al Padre. Y es por eso que el apóstol Juan, esta carta, inicia con consolación a los creyentes. Versículo 8, primera Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Amados hermanos, no estamos hablando de perfección. Cuando decimos de permanecer en Cristo, no estamos hablando de perfección, sino que estamos hablando de aquellos creyentes que a pesar de sus tropiezos se aferran al perdón divino. Primera Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahí está el avance del creyente. El verdadero creyente que permanece en Cristo no permanece en el pecado. Puede que tropiece, se arrepiente y luego es limpiado. ¿Cómo es limpiado? ¿De qué forma el Señor limpia al creyente? Por medio de su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo. Con guardar su palabra. Hermanos, todo está aquí. De esta manera el Señor nos santifica, de esta manera el Señor nos transforma, de esta manera el Señor limpia a sus hijos. Así que permanecer en Cristo, amados hermanos, es una evidencia de alguien que verdaderamente es hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios permanece en Cristo. No puede ser separado. Jamás. Volvemos a nuestro pasaje, ya estamos llegando al final. Juan capítulo 15.
Versículo 5. Yo soy la vid, vuelve a decir el Señor Jesús. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, solo ¿quiénes llevan mucho fruto? Los que permanecen en Cristo y Cristo en él. Vuelvo a preguntar, hermano, a riesgo de sonar redundante. ¿Estás llevando fruto? ¿Tu vida espiritual es fructífera? Si no lo es, evalúate. Evalúate. ¿Por qué? Si todo pámpano verdadero produce fruto. Evalúa tu vida, hermano. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Características de aquellos que no están en Cristo. El que no permanece en Cristo no es porque pierde su salvación, sino que el que no permanece, como dice 1 Juan 2:19, fue porque nunca fue de nosotros. Y qué triste, amados hermanos, es que haya personas aquí que estén jugando a la religiosidad y que aún estén muertos en sus delitos y pecados. Aquel pámpano será echado fuera, se secará y un día será echado al fuego. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amados hermanos, el Señor termina esta parte mostrando nuevamente esa reciprocidad en la relación. El Señor dice: si permaneces en mí y en mis palabras, puedes orarme, pídeme, que todo te será hecho. ¿Qué está diciendo, amados hermanos? En primer lugar, nos está mostrando cómo está compuesta una verdadera relación con el Señor. Cómo está compuesta la evidencia de alguien que permanece, que está en Cristo. Número 1, permanece en la palabra. Permanece en la palabra. Pregunto, ¿permaneces en la palabra? ¿Cuánto has leído? Pregunto, estamos terminando el 2023. Todo un año, 365 días. ¿Cuánto has leído de la palabra de Dios en ese año? ¿Cuánto? Pero luego el Señor va a mostrar que no solamente está la palabra, sino que también está la oración. El que permanece en Cristo está en las palabras, pero también acude al Señor en oración. Eso, hermanos, es una relación. Esa es la relación con el Señor, una relación recíproca, donde nosotros podemos escucharle por medio de su palabra, pero también tenemos la invitación de poder hablarle. Hermano, cuán triste sería. Imagínense usted intentar conocer a otra persona, a uno de sus familiares, a uno de los seres queridos, y solamente uno de ellos habla. ¿O qué pasaría peor aún si ninguno de los dos habla? Los dos están sentados mirándose, sin hacer gestos, sin comunicarse de ninguna manera. ¿Habría posibilidad de conocerse? No, los dos solo mirándose sin saber nada. Cuando el otro habla, ya uno puede conocer al otro, pero para que haya un conocimiento de ambas partes deben participar activamente en la comunicación, en la relación con el Señor, para que usted pueda fortalecerse en una relación genuina con el Señor. Deben participar ambas partes activamente. El Señor siempre está activo en la comunión. ¿Por qué? Porque su palabra siempre está. ¿Usted cuánto se comunica con el Señor? ¿Cuánto? Debe haber un sano equilibrio, hermanos. Biblia, oración, palabra de Dios y lo que yo tengo para decirle. No podemos, hermanos, desequilibrarnos. No podemos desequilibrarnos y decir: yo leo mi Biblia, yo estudio muchísimo, soy un cabezón, teólogo con todo esto. Pero tu vida de oración es muy pobre. Como también tú puedes decir: pero hermano, yo todos los días oro, pero nunca lees tu Biblia. Hermano, si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tiene una repercusión en nuestra oración, la comunión con Dios. Y como última aplicación de este versículo 7 es que aquel que permanece en Cristo y sus palabras permanecen en aquel creyente va a saber pedir para la gloria de Dios. Porque uno puede leer la parte final, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tengo chequera en blanco para pedir lo que se me apetezca. Pero el que verdaderamente está unido a Cristo sabe pedir, porque está en constante comunión con Cristo. Aplicaciones finales del mensaje. En primer lugar, amados hermanos, demos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, la vid verdadera. Él es Él y solo en Él que nosotros encontramos y tenemos vida. Alejados de Él, nada podemos hacer. Nuestra vida eterna, nuestra salvación se encuentra únicamente si estamos unidos a Cristo, unidos a la vid verdadera. De igual manera, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual depende únicamente de nuestra unión a Cristo. Si tú no permaneces, si tú no te alimentas de la vid, si tú no te alimentas de sus palabras, entonces tristemente, en el mejor de los casos, o estás siendo desobediente, o en el peor de los casos eres uno de esas ramas que en realidad un día serán cortados y echados al fuego. Estamos terminando este año 2023. Hermano, terminémoslos para proyectarnos con convicciones firmes al año entrante. ¿Qué es lo que tú quieres hacer este año que viene? Hermano, aférrate a la vida. Permanece en ella. No te separes. No te separes para nada. Así como si nosotros sacamos una pequeña rama de aquel árbol y lo arrojamos lejos, tarde o temprano se va a secar. De igual manera, tu vida espiritual, si es separada de Cristo, y por si acaso, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú te separas, ten por seguro que tarde o temprano te vas a ir secando. Ten por seguro. No tenemos vida en nosotros mismos. Nuestra vida depende de Dios, depende de la vida verdadera de Cristo.